En el video del ciclo celular vimos que las células que van a dividirse en sus dos células hijas, que son genéticamente idénticas entre sí y también genéticamente idénticas a la célula madre, tienen que pasar por este ciclo celular que comienza con una gran interfase que llega hasta aquí, esta es la interfase, y luego tiene el proceso de división celular o mitosis. Bien, ahora, dentro de lo que es la interfase, una de las etapas, que es el periodo o fase S, es el periodo donde el ADN se duplica. El ADN se duplica en sus dos moléculas para justamente poder otorgar toda esa cantidad de ADN idéntica a sus células hijas. Y la duplicación del ADN se conoce en biología como replicación del ADN. Entonces, en este video vamos a trabajar sobre los pasos de la replicación durante la fase S del ciclo celular. Para eso vamos a irnos acá abajo y vamos a recordar cómo estaba compuesto el ADN o el ácido desoxirribonucleico, que es nuestra molécula que contiene toda la información genética de nuestras células. Si recuerdan bien, el ADN es bicatenario, que quiere decir que tiene dos cadenas, la cadena 1 y la cadena 2. Este ADN bicatenario lo encontramos siempre en una estructura de alfa hélice. Y esta alfa hélice justamente está tan estrechamente ligada porque es complementaria en el código de sus nucleótidos. Si se acuerdan, lo que sucedía es que los nucleótidos se unían a través de las bases nitrogenadas que estaban aquí y que en los pares de bases nitrogenadas que se podían combinar eran la adenina se combinaba con la timina y la guanina se combinaba con la citosina. Entonces, cada vez que acá había una timina, se combinaba con el amarillo en la adenina, y cada vez que había, por ejemplo, acá una citosina, se combinaba en el amarillo con una guanina. Entonces, así es como se van formando las dos cadenas complementarias. Entonces, el primer paso de la replicación es abrir la alfa hélice. Abrir la alfa hélice, porque esto está estrechamente ligado. Para que se pueda copiar ese ADN, necesito justamente separar estas cadenas una a cada lado. Este proceso de apertura del alfa hélice cumple un rol muy importante, que es darle acceso a la enzima encargada de la replicación. Esa enzima encargada de la replicación se llama ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la enzima encargada de copiar la secuencia de ADN y generar las cadenas nuevas. ¿Qué es lo que sucede al abrirse la alfa hélice? Si podemos volver a dibujar, vamos a dibujar en chiquitito acá y vamos a hacer como que acá se abre y la cadena complementaria entonces va a ser así, y acá también se va a abrir para volver a cerrar. Este fenómeno de apertura, donde las cadenas se abren hacia un lado o al otro, formando una especie de burbuja, esta estructura se la conoce en biología como la horquilla de replicación. La horquilla de replicación. Y justamente es una apertura de las dos cadenas para darle acceso a la enzima, que va a venir y se va a colocar en este área para poder ir copiando las secuencias de una cadena y de la otra. ¿Cómo sigue este proceso? Vamos a borrarlo, vamos a hacer un borrón aquí y vamos a ver cómo sigue el segundo de los pasos. Bien, en el segundo de los pasos, lo que tenemos que hacer es que la enzima ADN polimerasa copie o replique la información del ADN. ¿Cómo va a ocurrir eso? La enzima se va a colocar, por ejemplo, aquí,
y va a copiar o va a leer la secuencia del ADN de la cadena número 1 y va a incorporar a medida que lee los nucleótidos sueltos. Vamos a poner los nucleótidos como si fueran 4 colores diferentes, simulando los 4 tipos de nucleótidos que tenemos: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces tenemos los 4 nucleótidos todos libres y la enzima los va a ir colocando a medida que lee, formando la cadena nueva. Para eso voy a borrar un poco para hacer la simulación y vamos a ir viendo que en el caso de la cadena rosa, lo que va a ir sucediendo es que se van justamente incorporando a medida que la enzima lee que acá hay una timina, ¿qué va a colocar en la nueva o cadena naciente? Claro, una adenina. A medida que sigue leyendo y entiende que hay una citosina, va a incorporar, muy bien, una guanina. Y así va haciendo la cadena complementaria, colocando los nucleótidos de la nueva cadena naciente con todo lo que corresponde a la cadena que va copiando. Y esa nueva cadena no está ligada, sino que se va a separar. ¿De qué manera se va? No es que se va a separar, es que estas dos cadenas, la cadena nueva que se va formando, en complementaria con esta cadena rosa que está copiando, van a ser justamente las dos cadenas nuevas. Y lo mismo va a suceder para este otro lado. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. Dijimos que la enzima ahora se va a situar en esta posición, va a empezar a leer la cadena y va a empezar a ver que acá, por ejemplo, hay una adenina, citosina, guanina, y va a incorporar entonces los nucleótidos complementarios en la nueva cadena. Entonces, en este caso tendríamos una timina, acá tendríamos una, lo dijimos que era naranja, una guanina, luego tendríamos una citosina, bueno, con los colores correspondientes y así sucesivamente completando la otra cadena. Y esta es la forma en que el ADN se copia. Ahora, dijimos que la replicación del ADN, vamos a decir replicación del ADN, tiene dos formas de llamarla o dos denominaciones. Se dice que es bidireccional. Bidireccional. Es bidireccional justamente porque son las dos cadenas del ADN, la 1 y la 2, las que se están copiando hacia un lado y hacia el otro. Y también se la denomina como semiconservativa. Esto es un punto muy importante y no muchas veces comprendido. ¿Qué quiere decir que sea semiconservativa? Es que se conserva para cada molécula de ADN nueva, supongamos que esta sería, vamos a dibujarlo así, para cada cadena de ADN nueva, solo se conserva la mitad de la cadena original. Lo vamos a ver en un esquema. Supongamos que esta sea la cadena de ADN original o de la célula madre, la cadena original. Esta cadena, al abrirse y ser copiada, lo que va a suceder es que la cadena rosa en la célula hija se va a mantener y la cadena amarilla también se va a mantener en la otra célula hija. Y lo que aparece acá, que estoy haciendo en verde, es justamente la nueva cadena replicada. La nueva cadena replicada, copiada a través de las bases complementarias de la rosa, o la nueva cadena verde replicada siendo las bases complementarias de la cadena amarilla. Entonces, esta cadena original va a tener una semiconservación de su material genético a las células hijas. Por eso se dice que es semiconservativa. Ahora, cada célula hija se va a quedar, entonces dijimos, con la información de la célula madre. Y algo muy importante que sucede a medida que las células madres se replican en sus células hijas y así sucesivamente, estas se replican en sus otras células hijas y así sucesivamente, entonces se van generando cada vez más células, es que el proceso de replicación puede sufrir errores.
Imagínense que el proceso de replicación tiene que ser un proceso extremadamente exacto. No puede permitir muchos errores, porque ¿qué sucedería si en la cadena de ADN se está replicando? Vamos a dar una horquilla de replicación medio desprolija, pero una horquilla de replicación, y la enzima ADN polimerasa empieza a copiar esa cadena de ADN, y acá teníamos una timina en la que tenía que, por supuesto, incorporar una adenina, pero se equivoca e incorpora una citosina. ¿Qué va a pasar con esa cadena replicada? Va a estar mutada. Este es uno de los principios de las mutaciones del ADN. Si el tema es de su interés, recomiendo ver el video de mutaciones del ADN, donde se ve en detalle cómo pueden ser todas estas mutaciones. Pero la idea que nos tenemos que quedar con este video es que es tan preciso, tan exacto el proceso de la replicación, que cuando se producen errores, la consecuencia es tan grave como tener un ADN mutado que puede generar proteínas que son, por ejemplo, esenciales para la vida de esa célula, con lo cual la célula muere, o incluso pueden tener efectos beneficiosos como una mejora de la especie. Porque muchas veces estas mutaciones del ADN hacen que justamente las proteínas por alguna razón funcionen mejor, con lo cual estas son muchos de los procesos de mutación que están asociados a la replicación del ADN. Seguimos aprendiendo en Educatina con mucha más información.